A continuación, Javier Segovia, jefe de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca Avanzada y Trasplante de Puerta de Hierro, nos habla de la visión integral y la organización de la asistencia al shock. Muchas gracias, Albert y Esteban. Gracias a los organizadores por la oportunidad de estar aquí. Por mi parte, pues, tras esta introducción sobre la importancia y la gravedad del shock cardiogénico, subrayar que, a diferencia de las otras dos urgencias cardiológicas, el infarto agudo de miocardio y la muerte súbita, están mucho menos claras las cosas en el shock cardiogénico. Apenas sabemos algo de su epidemiología, de su incidencia. Desde luego es causa de muerte de un número importante de pacientes en nuestro país cada año. Y el problema es que ni siquiera estamos de acuerdo, más allá de la revascularización precoz, en otras actuaciones que pudieran ser efectivas. No hay unas guías de práctica clínica efectivas sobre el shock. Y desde luego no tenemos organizado, a diferencia del tratamiento del infarto agudo de miocardio y también de la parada cardíaca, la jerarquización de medidas para el manejo de estos pacientes, el traslado y la red de centros que deben seguir los pacientes para el acceso rápido a un tratamiento efectivo. Lo más parecido en las guías es esta publicación muy reciente, de pocas semanas, de estrategias para el tratamiento del shock, donde el mensaje fundamental es que los pacientes que tienen un shock debido a un síndrome coronario agudo deben pasar por revascularización la más precoz que se pueda, habitualmente intervencionismo percutáneo, y aquellos que continúen con shock después de ello necesitarán algún medio de soporte. Inicialmente suelen ser medios de soporte temporal, como los que nos ha enseñado el doctor Sánchez Salado, y posteriormente la salida de estos pacientes en su evolución será o bien hacia la recuperación, en el caso de que la patología lo permita, caso de los infartos que han sido revascularizados a tiempo, de miocarditis, del síndrome postcardiotomía, o bien son pacientes que se piensan que ya el daño orgánico no es reversible y deberán ir hacia la paliación, cuidados paliativos y limitación del esfuerzo terapéutico, o habrá otros en los que la salida será por la vía del implante de asistencias ventriculares o mediante un puente de asistencia ventricular llevarlos al trasplante. Y esto es lo que debemos hacer con toda rapidez, puesto que hay una relación muy clara entre el tiempo que tardamos en atender al shock y, sobre todo, la elevación del lactato, que sería uno de los marcadores de la mala perfusión del organismo, y la mortalidad de los pacientes. Como ven, en cuanto el lactato está por encima de cifras de 3-4, la supervivencia de los pacientes, independientemente de las medidas que pongamos en marcha, ya va a ser mucho menor. En los últimos pocos años se está estableciendo la necesidad de organizar el tratamiento del shock de la misma forma que para el infarto de miocardio se ha desarrollado inicialmente el tratamiento precoz con fibrinolíticos y después con angioplastia primaria, angioplastia de rescate, etcétera, y el concepto de puerta aguja, puerta balón se ha incluido en la cultura de todos nosotros, los cardiólogos, tras el único avance significativo ya de hace muchos años que mostró que la revascularización precoz disminuye la mortalidad en el shock, podemos, mediante el implante de estos dispositivos de asistencia ventricular, tratar de reducir aún más su mortalidad con el soporte circulatorio que hay que instaurar rápidamente, y debemos meternos en la mente el concepto del tiempo puerta a soporte para los pacientes en shock. Para eso nosotros proponemos la estratificación de los hospitales en niveles. Los de nivel 3 son los que tienen simplemente una unidad de cuidados intensivos en la que se puede hacer el diagnóstico del shock, medidas de soporte vital avanzado, intubación, drogas vasoactivas, hasta balón de contrapulsación. Estos centros deben estar en relación con un centro de nivel 2, que sería el que tiene hemodinámica, intervencionismo y cirugía cardíaca, que puede aportar al paciente
ya medios de diagnóstico confirmatorio y soporte vital avanzado, incluido asistencias ventriculares de corta duración. Y finalmente, el destino final de los pacientes que requieren medidas agresivas serían los centros de nivel 1 con shock team, con equipo para tratamiento de shock, con atención permanente y guardia permanente por medio de cardiólogos, expertos, intervencionistas, cirujanos, intensivistas, enfermería, experta, etcétera, para proveer todos los medios de soporte, sean asistencias de corta o larga duración, trasplante cardíaco, etcétera. Todas las formas de flujo de paciente y también de médicos que pueden desplazarse hacia centros de nivel inferior pueden darse para el manejo mejor de estos pacientes. Esto sería el día a día en una unidad de shock como la nuestra, la llamada a un número unificado y allí se decide si es demasiado pronto, el paciente todavía tiene posibilidad de manejo, estamos en esa ventana de acción donde hay que actuar rápidamente para tratar de rescatar al paciente, o si es demasiado tarde y hay que derivarlo hacia paliación. Cuando estamos en ventana de acción, si el centro no tiene cirugía cardíaca, se desplazará el equipo al centro, allí se pueden implantar medidas de asistencia ventricular o se trasladará urgentemente el paciente, si está en condiciones de ello, a nuestro centro para implantarle alguna de todas estas asistencias. Si el centro tiene cirugía cardíaca, normalmente se le implantará allí mismo una asistencia ventricular y se hará un manejo conjunto y posteriormente un traslado programado del paciente estabilizado. Esta ha sido nuestra experiencia, por mostrarles un ejemplo. Puerta de Hierro, los 3 últimos años hemos contabilizado los pacientes, 107 pacientes, de los cuales 60 procedían de centros externos al nuestro, aproximadamente 2/3 hospitales de nivel 2 con cirugía, 1/3 de unidades de cuidados intensivos sin cirugía. La mayor parte de la Comunidad de Madrid, algunos de comunidades tan distantes como Extremadura, 400 kilómetros. Así llegaban los pacientes, 86% intubados, 42% terapia de sustitución renal, 58% balón de contrapulsación, láctico medio de 8. Soporte fue instaurado en el 75% de ellos. Estos medios que ha presentado el doctor Sánchez Salado hace un momento, ECMO 49 pacientes, Levitronics Centrimag 19, Impela 10, Escoren 2, aunque de esos ECMOs, que como se ha dicho es una forma de soporte menos estable, un 20% pasaron a ser Centrimag, con lo cual se equilibran en la evolución. Y estos fueron los resultados. 40 se recuperaron, 39 fallecieron, 21 llegaron al trasplante, 1 se le dejó una asistencia permanente para una supervivencia a 30 días del 67% y al año del 54%, lo cual en las series comparables pues es aceptable. Y nada más, recordar que la organización jerarquizada de los hospitales es necesaria para optimizar los resultados y manejar mejor los recursos en el shock cardiogénico, que debe estar protocolizada internamente la actuación ante estos pacientes y que también debemos saber reconocer a tiempo los pacientes en los que es inútil instaurar estas medidas para no perpetuarlas e incidir en un mayor coste de todo tipo. Nada más, muchas gracias por su atención. Gracias, Javier. Albert, gracias a los ponentes por la presentación. 4 minutos de discusión solo. Nos conceden 4 minutos, perfecto. No sé si es un regalo del doctor Zequier, vamos a intentar aprovecharlo. ¿Algún comentario de la audiencia? Nos había amenazado con que no teníamos tiempo de discusión. Estaréis contentos ahora. Y una pregunta flash para Esteban, de IABP2, realidad, muy diferentes. Mensaje de López de Sá, ¿cuándo es indudable utilizar un balón en el shock a día de hoy? Vamos a ver, yo creo que uno de los impactos que ha tenido este estudio es que ha hecho que muchos centros hayan dejado de utilizar el balón intraórtico. Aquí en España yo creo que no ha pasado, pero en Alemania, por ejemplo, sí. Yo creo que es la primera medida, que además no es incompatible con luego implantar un ECMO. Te quiero decir, la asociación de ECMO con balón intraórtico para descargar el ventrículo izquierdo, pues es una opción. Yo creo que es la más sencilla de implantar y todos hemos visto enfermos que poniendo el balón intraórtico se estabilizan, todos.
Fíjate, Javier ha presentado ahora el láctico de tus enfermos. 8. En el estudio IABP-SOC, la mediana del láctico era de 3, o sea que la mitad de los enfermos no estaban chocados. Sí, estamos hablando de shocks. El 50% de los enfermos eran parada cardíaca, con lo cual el shock de la parada cardíaca es un shock distributivo. Te quiero decir, el estudio eso es el único que hay, y entonces yo lo que creo es que las guías europeas se han pasado en poner una indicación 3 y probablemente yo estoy más con las americanas, haya pasado a 2A. En Estados Unidos se pone en el 80% de los casos. Yo creo que el balón de contrapulsación no hay que pedirle cosas que no puede producir, Claro. no puede generar gasto. Pero sí es verdad que aproximadamente en algunos análisis retrospectivos, 50% de los pacientes en los que se implanta mejoran su hemodinámica y mantienen esa mejoría entre 24 y 48 horas. Pero eso es muchísimo en un shock. Si tú consigues rescatar Sobre todo un si está paciente- revascularizado el enfermo. Exacto. Si consigues rescatar un paciente que está en la línea de peor perfusión mediante un balón y luego le pasas a otra cosa, ese balón te está siendo útil. Yo creo que no hay que descartarlo, desde Y luego. por aprovechar los segundos que nos quedan, una pregunta rápida para José Carlos y para Javier. Centro de angioplastia primaria sin trasplante cardíaco, sin soporte ventricular corta duración, dispositivos razonablemente aconsejables y con qué finalidad deberíais utilizar. PELA, ECMO. Hombre, si fueran centros que tienen una experiencia en paciente crítico, importante, dispositivo ECMO se podría plantear, dispositivo IMPELA también. Lo que pasa es que yo creo que habría que tener el reflejo de contactar rápido con un centro, que pueda dar un soporte más continuado en el tiempo. Si esto no es así, pues también se pueden implementar protocolos como los que está trabajando el doctor Segovia, de ir precisamente a buscar a los pacientes para poder asistirles ya desde el origen, y poder trasladarlos al centro donde se tendrán de forma más continuada. Yo estoy de acuerdo. Cada centro que hace angioplastia primaria debe tener preparado su forma de sacar a los pacientes con shock con algún dispositivo de corta duración. Sea IMPELA, que el problema que tiene es que el soporte no siempre es el suficiente, especialmente en individuos de tamaño grande, o sea el ECMO, que ya en algunos centros se está utilizando con regularidad para el salvamento de estos pacientes. El problema de ir a buscar al enfermo al hospital, un equipo que se desplace, es que actualmente yo creo que está muy mal organizado la financiación del equipo que está de guardia 24 horas para irse, ¿no? De momento es casi todo voluntad. Exacto, voluntad y eso es personal. una dificultad insalvable Nos hacen señas. en muchos casos. Pues agradeciendo a los ponentes sus presentaciones y el esfuerzo por acotar el tiempo, cerramos la sesión. Muchas gracias.